7:23 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz en Vital 91.1 FM, también estamos en Tribu Televisión, Canal 20. Nos acompaña el doctor Andy Carrión, él es abogado penalista, doctor en Derecho por la Universidad de Bonn en Alemania. Doctor Carrión, muy buenos días, bienvenido a Altavoz en Vital. Muy buenos días, Alisa, Aaron, Rumi, gracias por la invitación. ¿Qué le parece a usted esta decisión del Congreso de prohibir a las mujeres asistir a su centro de trabajo con minifalda? Mira, yo creo que es una medida demasiado superficial para el problema en rigor que el día de hoy se ha comprado el Congreso de la República. Claro. ¿No? Yo creo que esta medida y literalmente cosmética que está tomando el Congreso de la República, pues intenta dar un mensaje de que ellos van a ser especialmente restrictivos con esta apariencia que puedan dar las mujeres en el Congreso. Pero eso a mí primero me parece una medida excesivamente machista. Sí, claro. Y en segundo lugar de que hay que respetar también la libertad de las personas como en rigor quieren presentarse ante el Congreso, guardando las formas respectivas de la institución en la que uno se encuentra. Pero el mensaje yo creo que va más bien a tratar de poner algún coto a todos estos inconvenientes y excesivo daño reputacional que le está generando al Congreso por ya un delito que antes no se había visto, ¿no? Antes pues hablábamos de temas de corrupción, tráfico de influencias, colusión, etcétera, ¿no? Hasta violación sexual, ¿no? Recordaremos que un par de congresistas también que está preso y otro que ahora también está denunciado, pero ahora ya hemos llegado a un nivel de una imputación por el delito de proxenetismo. Entonces ya nada más puede pasar en el Congreso de la República. Una red de prostitución, imagínense. Increíble. Claro, y nada menos que en un área especialmente cuidadosa, que debería ser el área legal y constitucional del Congreso. Es decir, aquellos que se encargan, y solo para terminar la idea, aquellos que se deben encargar más bien de imponer un comportamiento de acorde a las normas en el Congreso de la República, es ahí más bien donde se producen. ¿Y no cree usted que sea un exceso señalar que hay una red de prostitución en el Congreso? Yo creo que lo tomarían con muchas pinzas, ¿no? Yo creo en efecto, Rumi, de que quizás la hipótesis, porque ojo que esta afirmación no la realizamos nosotros, sino la Fiscalía. Sí, la Fiscalía. O sea, la Fiscalía ha incorporado dentro de su investigación el delito de proxenetismo y el delito del favorecimiento a la explotación sexual. Son dos delitos. Entonces, más allá de que nos pueda parecer, y yo comparto tu opinión, un exceso de decir de que desde el área legal del Congreso se está favoreciendo la prostitución, quien lo ha señalado es la Fiscalía, y ha partido de esa hipótesis para ir desentrañando si es que en rigor, por ejemplo, Torres Sarabia, que era quien dirigía esta área legal, y algunas otras personas que eran contratadas en esta área, pues favorecían el delito de proxenetismo o incluso la ejercían, ¿no? Y recordemos de que hay evidencias para que se abra una investigación. Eso sí. Es evidente que desde ahora no podemos decir que ha existido, que existe una red de prostitución, pero lo que hace la Fiscalía es tomar evidencias, indicios iniciales, simples, una sospecha inicial, para de cara a ello esbozar 2 o 3 hipótesis. En este caso tenemos 2 hipótesis que tienen que ser investigadas. El Congreso cayó ya lo más bajo posible. Imagínense el nivel de aprobación de la ciudadanía desaprobación es altísimo. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de este tipo de denuncias, y justamente usted hizo mención de este asunto de denuncias de violación sexual, y estamos hablando ahora de José Gerí, congresista de Somos Perú, que está vinculado, en todo caso implicado en una denuncia por casos de violación sexual. ¿De qué estamos hablando? Y que además fue suspendido de su partido. Somos Perú ha suspendido su militancia mientras dure el caso. Sí, fue inmediato. Yo creo que en ocasiones como estas hay que tomar las imputaciones con la seriedad debida. Importante. ¿No? Con la seriedad, porque digamos no debemos de banalizar. Antes se hacía de que la mujer denuncia porque tiene algo en contra de él. No, tenemos que tomar con la seriedad debida. Tenemos un congresista, Freddy Díaz, como lo señaló hace un momento Aaron, que está preso precisamente por estos hechos. Y ahora tenemos una nueva denuncia que la Fiscalía de todas maneras va a tener que indagar. Pero, y ahí viene el tema, vinculado casi al tema de las colaboraciones eficaces, ¿no? Si bien una versión, una denuncia por parte de la víctima agravada es importantísimo para poder iniciar una investigación, lo que tiene que hacer la Fiscalía es desplegar actos de corroboración. Y eso es importantísimo en este tipo de denuncias, porque estamos hablando de temas muy serios. Y yo creo que sí, se corrobora en rigor la denuncia que se ha presentado, pues sí, el Congreso de la República debería de imponer filtros mucho más restrictivos a la hora de convocar los partidos políticos a quienes posteriormente van a ser elegidos al Congreso de la República.
nosotros tenemos cierta responsabilidad como electores, pero el primer filtro y el más importante es el que realiza el partido político. Claro. Entonces la responsabilidad también es del partido político. Uno no puede decir, no, que el partido expulsa a uno de sus miembros, ¿verdad? Además. Pero resulta que expulsas a un miembro que ve sus antecedentes y le dice, oye, ¿por qué nunca hiciste un filtro adecuado? Y ese es el principal inconveniente. El primer filtro es del partido político y posteriormente nosotros, porque digamos no necesariamente elegimos a los congresistas idóneos. Efectivamente. Claro que sí. 7:28 de la mañana, Lisa. También tenemos que revisar por quienes estamos votando, y no solamente por las cabezas, sino por los equipos. Estamos hablando de los trabajadores. Yo quería contar al respecto, en el Congreso yo nunca he visto a una chica que ande en minifalda. He visto mujeres con falda, pero con minifalda en el hemiciclo nunca se ha visto este tipo de vestimentas. Entonces yo creo que esta medida es muy facilista para tratar de lavarse la cara, y sí bastante machista también. Si bien es cierto, uno no puede entrar con minifaldas a lugares públicos porque no son parte de la vestimenta adecuada que requiere, al igual que los hombres no pueden andar con short. Pero básicamente ¿no? Serían reglas de ética en la vestimenta, ¿no? Más allá de prohibiciones que impliquen que a partir de ello pueda generarse alguna conducta ilícita por parte de los miembros del Congreso de la República. No es como atribuir a la víctima más bien las tentativas o los delitos de violación que se van a producir. Y eso ya ha quedado en la historia, ¿no? Ahora, las reglas éticas de vestimenta tienen que guardarse. En el Poder Judicial, por ejemplo, no permiten que uno llegue en buzo, en ropa deportiva, con prendas muy cortas, lo hacen en el Ministerio Público, y ¿por qué no pueden hacerlo en el Congreso de la República? Sí, tal cual, pero como medida ahora es una medida muy facilista. Y además como si esto solucionara algo, si la solución es contratar a personas idóneas que trabajen en el Congreso. Y esa es mi principal preocupación, Alisa, porque si el Congreso de la República está tomando estas medidas como supuestamente paliativos, ¿no?, para contener, digamos, una andanada de imputaciones, entonces quiere decir que no están concentrados en lo más importante. Exacto. Lo más importante es indagar, ¿reunían estas personas los requisitos de ley para ocupar esos cargos? ¿Con la anuencia de quiénes? ¿Por qué se les mantenía en esos puestos? ¿Por qué Torres Arabia, cuando dejó, por ejemplo, de pertenecer o de dirigir esta área legal, él desde afuera seguía dando órdenes para que se contraten a personas? Y si alguna responsabilidad tiene o no la mesa directiva, porque ellos dirigen administrativamente también el Congreso de la República, más allá del gerente general. Claro, sí. Entonces, yo creo que esos son los reales problemas que deben de dilucidarse, no sé si a raíz o a propósito de la implementación de una comisión investigadora, pero no una comisión investigadora simplemente que indague y que realice diagnósticos, porque ya aquí rige el viejo adagio del otorongo no come otorongo, a veces entre ellos mismos se protege, sino más bien para realizar propuestas prospectivas, ¿no? Es decir, a ver, ¿dónde se originó el problema? Entonces vamos a promover algunas directrices, algunos códigos de conducta de comportamiento, cómo deben pasar los filtros de las contrataciones de las personas en el Estado. El congresista tampoco puede ser un dictador de contratar simplemente a la persona que le parezca, sino cumplir requisitos mínimos, ¿no? A eso, este tema de contratar a las personas de confianza. Puedes contratar a tu personal de confianza, pero cumpliendo los requisitos que te requiere el puesto, porque hemos visto que esta señorita Isabel Cajo ha estado... no tiene título, no tiene los requisitos que requiere el cargo y estaba ganando un sueldo de 7,000 soles. Y justo ahora ha sido modificado su contrato a pedido de Alejandro Soto. Esto lo han comunicado varios medios de comunicación, valga la redundancia, para que ella siga trabajando. Han hecho una adenda, esto lo ha mencionado Norma Yarro. Ella ha revelado esta adenda para que Isabel Cajo siga en el Congreso. Y bueno, Alejandro Soto, luego de haber requerido, dice que él ha negado su responsabilidad al respecto. ¿O qué le sabe esta señorita que no...? Mira, yo creo que hemos ido, digamos, como el cangrejo para atrás en el Congreso de la República. Yo creo que se hizo muy bien en el gobierno de Pedro Castillo. Recuerdan ustedes, se ponían uno y otro funcionario que no cumplían con los requisitos y salió el Congreso de la República a denunciar estos hechos. Claro. Que hay que garantizar la meritocracia, que las personas tienen que ser elegidas de acuerdo al estatus profesional que detentan, etcétera. Pero resulta que las denuncias solo se hacían en contra de Pedro Castillo y su gobierno. ¿Y qué pasaba en el Congreso de la República? Y esos filtros importantísimos de cara a elegir a los funcionarios tiene también que ordenarse en casa, es decir, en el Congreso de la República. Lo que acabas de mencionar, Alisa, es digamos, un poco grave porque, mira, el término de recomendación ya no es un término banal, simplemente de tratar de que una persona pueda postularse a un puesto. Si uno se va al ámbito penal, Alisa, eso es tráfico de influencias. Claro. ¿No? Tráfico de influencias, puro y duro.
¿no? Porque si estás recomendando a una persona que en principio no cumple con los requisitos, contactándola con otra que toma la decisión precisamente para incorporar a esa persona dentro de la función pública, y recordemos nuevamente, el gobierno de Pedro Castillo es tráfico de influencias. Claro, y modificar el TDR a medida, ¿no? Entonces yo creo que en el gobierno de Pedro Castillo hemos buenamente denunciado todo lo que ocurría en ese gobierno, pero esos mismos criterios que los congresistas hacían suyos para denunciar ese gobierno nunca le aplicaban en casa. Exacto. Y ese es el principal inconveniente que vemos ahora, ¿no? Y yo creo que parte todo por implementar los filtros adecuados. Y un tema importante, la Contraloría de la República, por ejemplo, no tiene poder en el Congreso de la República, porque ellos tienen su propio Contralor interno en el Congreso de la República. Es por eso que en la Contraloría no advertimos estos procedimientos irregulares que se dan dentro de la contratación, porque eso incluso podrían ameritar denuncias penales. Todas las demás instituciones tienen un representante de la Contraloría, menos el Congreso de la República, y se la tienen. ¿Quién la nombra? La propia mesa directiva. Efectivamente. De otro lado, doctor, quería preguntarle sobre lo siguiente. Como sabe, Elio Riera es abogado de Chibolín, Andrés Hurtado. Y ha señalado Andrés Hurtado a su abogado que quiere una cita directa con la fiscal de la Nación. ¿Procede en este caso una reunión directa con una máxima autoridad del Ministerio Público? Eso es un despropósito absoluto. Lo ha señalado ayer el mismo abogado. Es un despropósito absoluto, porque eso implicaría reunirse con una persona que no tiene vela en este entierro, para decirlo de manera muy coloquial, ¿no? ¿Qué va a hacer la fiscal de la Nación? Tratar de ¿qué? De influenciar en un fiscal para que no pida una extensión de la prisión preventiva. La fiscal de la Nación cumple un rol de representatividad y administrativa dentro de la Fiscalía de la Nación. Y eso implica que en ocasiones, en efecto, ciertas personas quieran acercarse de cara a que ésta pueda influenciar en determinados fiscales. Pero eso incluso ya puede ser hasta delictivo, Rumi. No es sencillo. O sea, no tiene vela en este entierro. Dicho en términos penales, ella no tiene competencia para decidir sobre un caso que está llevando adelante una fiscalía especializada respecto a estos temas y que es autónoma. Todos los fiscales siempre reclaman autonomía. Bueno, cada uno de los fiscales es autónomo, o bien para solicitar que se prolongue la prisión preventiva, o bien si es que no encuentra indicios para pedir también que se archive el caso. Pero todas las gestiones, las conversaciones, los escritos, los trámites jurídicos se tienen que realizar necesariamente ante el fiscal o la fiscal competente del caso. Perfecto. O sea, no podría el abogado de Chibolín no podría ir y decirle a la fiscal: fiscal, puede revisar este caso que no está haciendo manera, porque no es competencia. Primero, no tiene competencia absoluta para revisar un caso. Cada fiscal, así como juez, es autónomo en las decisiones que toma. Y en segundo lugar, de que sería irregular que ella se inmiscuya en un caso que en rigor ella no está decidiendo. Entonces es muy grave lo que se está afirmando, y eso naturalmente tendrá algún trasfondo, no sé por qué lo habrá dicho en público, en la audiencia, ¿verdad? Claro. Pero el juez debe de advertir que esto es absolutamente irregular. Yo quería preguntarle acerca de esta denuncia constitucional que ha presentado la Fiscalía de la Nación en contra de 7 congresistas por viajar con pasajes comprados por el Parlamento a la fiesta de cumpleaños de Diego Bazán, y que habría incurrido en el delito, el presunto delito peculado. Me sorprende de que dentro de esa lista de 7 congresistas, entiendo, está incluso Eduardo Mala Trujillo, ¿no? En el gobierno de Castillo, él era el que por cada irregularidad pedía vacancia, ¿verdad? Y es más, decía, hay que administrar muy bien los fondos públicos. Claro. No, uno además no puede apropiarse. María del Carmen Alba y otros congresistas, no hay que apropiarse de los bienes públicos. O si estos tienen una finalidad, por ejemplo, la representación congresal. Yo no puedo ejercer representación en Trujillo, porque no en un distrito donde yo no tengo base jurídica para realizar precisamente mi representación en ese distrito. Puedo ejercer representación entonces en Cuba, en La Habana, en un lugar paradisíaco, y decir al Congreso: financiame mi representatividad, porque incluso aquí dentro de esa lista hay un congresista que tiene representación internacional. Entonces, claro, pero no ser extranjero, uno no puede darle una finalidad distinta a los dineros que tienen ya una base específica de utilización. Es decir, si esos dineros sirven para comprar tickets aéreos o pasajes en bus, etcétera, para proactivamente coadyuvar a la representación o a la labor de representatividad del congresista de la República, entonces yo no puedo usarlo para irme a una fiesta. ¿Usted sí ve clara la comisión del delito peculado? Es que para mí es muy claro. Y un elemento importantísimo, ¿por qué es tan claro? Ellos no ejercen la labor de representación de ese distrito judicial.
Yo no puedo pedir dineros para irme a Puno cuando he sido elegido por Iquitos. Pero, doctor, eso ya no había cambiado en la norma. Ya el congresista podría ir a cualquier región del Perú a ejercer la representatividad. Mire, en principio hay dos temas. Uno, ejerce la representación nacional en el Congreso de la República, elegido dentro de un distrito judicial. Sin embargo, aquí no solamente se encuentra la labor de representación del lugar donde ha sido elegido, porque hay cierta flexibilidad que puede eventualmente ser en todo el territorio nacional, pero aquí el elemento fundamental es que tampoco te has dirigido a esa provincia a ejercer una labor de representación. Ha sido única y exclusivamente para asistir a un cumpleaños. Exactamente. Que no hay pruebas de actividad. Y ese destinó $1,600 en los pasajes. Y ayer Kira Alcaraz, por ejemplo, estuvo en un programa de Milagros Leiva, y ella señaló de que sí tiene todo el sustento para probar que ha ejercido una labor estrictamente de representación. Pero ella no fue elegida por libertad, ¿no? Primero no fue elegida, entonces habría que ver cómo va a sustentar esa labor de representación. Y en segundo lugar, el tema específico de los tickets aéreos, ¿no? Estamos hablando de estos congresistas, lo vamos a señalar, lo vamos a mencionar. Estamos hablando de Kira Alcaraz Agüero, María del Carmen Alba Prieto, Patricia Chirinos Venegas, Edward Málaga Trillo, Jorge Ceballos Aponte y Diego Bazán Calderón, además de Rosángela Barbarán Reyes. Son los congresistas que están comprometidos en haber utilizado pasajes del Parlamento para asistir exprofesamente a una fiesta. Sí, ese era el tema. Yo quería preguntarle sobre el caso de Barbarán, porque a ella se le imputa tentativa de peculado. ¿Existe esa figura? Mira, desde mi perspectiva no existe la tentativa de peculado, pero en el caso de ella es muy particular, porque si el Estado no hubiera desembolsado en la compra del ticket no habría habido ningún problema. Yo creo que aquí no ameritaría investigarla por este delito, pero lo que señala la Fiscalía es que sí ha habido un desembolso estatal, es decir, de trámite, ¿no? Ella no viajó. En los hechos eso ha sucedido, pero no es que no haya viajado y no se haya desembolsado dineros del Estado. Sí se ha desembolsado dineros del Estado en la compra del ticket y en el reembolso propio. Entonces, el problema es que se ha habido desembolso del Estado, más allá de que no haya viajado, porque si no hubiera viajado, pero digamos el Estado no habría comprado los tickets, yo creo que aquí no habría habido ningún delito respecto a Rosángela Barbarán. Así ¿Cuál sería la sanción si se comprueba efectivamente, ¿no?, esta situación de peculado con estos congresistas? No es un delito especialmente grave, puede llegar la pena hasta los 6 años si es que es agravado, ¿no? En este caso agravado. En este caso agravado por la condición de quien se apropia, ¿no? De los dineros públicos, que es un funcionario público, es un congresista de la República. Podría llegar hasta esa pena, pero por lo general las personas que son condenadas por este delito más bien cumplen la pena de manera restrictiva, es decir, no en prisión, sino más bien suspendida, ¿no? ¿Qué habría pasado con aquellos congresistas, en este caso de Perú Libre, de Lápiz, si hubiesen realizado esta misma acción? No, hubiera habido una comisión investigadora, ¿no? Yo me imagino por la mayoría parlamentaria, pero ese es el gran problema del Congreso de la República. Cuando se trata del contrincante político, digamos, se establecen todas las críticas respectivas, pero cuando ya llega, digamos, porque es variopinta esta lista de congresistas, se implica muchos partidos, pues dudo de que de verdad llegue a muchos. O sea, ya la Fiscalía ha presentado su acusación, y ojo con este tema, no es de que la Fiscalía recién esté investigando si es que se han apropiado ilícitamente de estos bienes, de los dineros del Estado, no, la Fiscalía ya está segura. Ha dicho, sí, se han apropiado de manera ilícita de estos dineros, y hay pruebas de ello. Y hay pruebas de ello, y por tanto acuso a los congresistas de la República. Esto finalmente va a tener que ser evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero ya la Fiscalía tiene un caso. Porque muchos han dicho, no, que se va a investigar, que no, ya se investigó. Y ese es el gran inconveniente. ¿Por qué no han realizado los descargos de la labor de representación ante la Fiscalía para que la Fiscalía se persuada que en efecto aquí no ha habido una dilapidación de bienes del Estado, de dineros del Estado? Entonces esto es grave porque ya estamos avanzados en la investigación, ¿no? Así es. 7:42 de la mañana. Vamos a hacer una breve pausa, doctor Andy Carrión, y regresamos en breve. Ya volvemos. Estamos de regreso en Altavoz, en Vital 91.1 FM de tu dial. También estamos en Tribu Televisión y estamos conversando con Andy Carrión, él es abogado penalista. Doctor Carrión, ¿cuál es el futuro del expresidente Ollanta Humala? Como sabemos, su juicio está avanzado. Está muy avanzado, tal es así que ya se han culminado con la incorporación de pruebas nuevas, es decir, de aquellas pruebas que han surgido después de instalado el juicio, y ahora lo único que queda es la oralización de algunas piezas procesales y luego los alegatos finales de cada uno de los abogados de los imputados. Incluso también da el tribunal la oportunidad a que cada uno de los enjuiciados pueda
dar un descargo de los hechos imputados por la Fiscalía. Está muy avanzado. Ahora, ¿cuál es la proyección de la decisión? Eso siempre me lo han preguntado. ¿Qué va a pasar aquí? Importantísimo, claro. Es muy difícil saberlo porque, si bien es cierto, inicialmente la Fiscalía partió con, yo diría, elementos muy, muy sustentables para que se emita una sentencia condenatoria. En el transcurso del juicio se han ido desbaratando muchas de ellas, y también con la ayuda de la propia justicia brasileña. Porque respecto a las ilicitudes, digamos, previas que sustentaban la imputación del delito de lavado de activos, la Fiscalía se basó mucho en las sentencias que se habían emitido en Brasil, en los procedimientos de colaboración que se habían instaurado también en Brasil, pero resulta que ahora el juez supremo Díaz Toffoli anuló todo eso. O sea que al día de hoy, digamos, si hablamos de resoluciones judiciales o fiscales que prueban las ilicitudes de la empresa Odebrecht que han sido incorporadas a este juicio, están anuladas. De hecho, en la última sesión, y eso lo conversé con Julio Espinosa Goyena en un encuentro que tuvimos, él señaló de que ya se habían incorporado justo estas decisiones del juez supremo Toffoli, en las que anulaba las sentencias y resoluciones que en su oportunidad la Fiscalía había aportado para sustentar las ilicitudes que cometió Odebrecht y que a partir de ello se financiaba a los partidos, en este caso específico del de Ollantumala. Claro. Entonces, como que la mesa se ha emparejado, y los jueces van a tener un trabajo realmente complicado, porque la hipótesis de la imputación son dos: que han venido dineros de Venezuela por un lado, que han financiado las campañas de Ollantumala, y por otro lado dineros de Odebrecht por parte desde Brasil. El de Venezuela me parece muy débil, porque el único que tienen es a Martín Belaunde. Y los dichos de Martín Belaunde, que se ha acogido a un procedimiento de colaboración eficaz, y en una de las últimas audiencias también él señaló cómo se habrían dado. Pero yo creo que aquí, haciendo honor a la objetividad jurídica, los abogados han sabido rebatir muy bien las versiones que ha manejado Martín Belaunde. Desde mi perspectiva, esa imputación no va a prosperar. Pero tengo sí mis dudas respecto al financiamiento de Brasil, porque lo más fuerte que tenían eran las declaraciones de los funcionarios brasileños que no han desfilado al juicio, por obvias razones. Ustedes saben que no han querido presentarse al juicio. Claro. Y luego, porque las pruebas que aportaron desde Brasil ahora han sido anuladas. Entonces, ese es un punto importante. Mi pronóstico es reservado, porque hasta ahora las pruebas que se habían presentado se han caído. Y de hecho, incluso tenemos las decisiones propias del Tribunal Constitucional, que si bien no están dadas en relación al caso de Ollantumala, sino más bien al de Keiko Fujimori, de excluir, por ejemplo, a Pepe Klimper, de excluir a Arsenio Oré, y del nulo trabajo de control que ha realizado el juez de garantías. Esto afecta definitivamente. Y yo quería preguntarle en ese sentido, la hipótesis planteada, hablamos de $3 millones, pero como un aporte irregular de campaña que habría sido, que configuraría lavado de activos. O la hipótesis de la Fiscalía es que esos $3 millones han sido a cambio del gasoducto, por ejemplo. Sí, no se está imputando, digamos, una retribución prospectiva, ¿no? Es decir, tú me financias y luego te doy una obra. Eso no está imputado. No, de hecho lo han sugerido, lo han deslizado dentro de la descripción propia de la acusación, pero si uno se remite a la norma, no es posible. Igual el gasoducto no aparece dentro del acuerdo de colaboración tampoco, ¿no? Y no está dentro del acuerdo de colaboración el gasoducto, que por cierto un arbitraje lo acaba de ganar esta empresa en ámbitos internacionales, que es Enagás, ¿no? La empresa española. Pero volviendo a este tema propio de la imputación, lo que señala la Fiscalía dentro de ello es de que estos dineros, al ser ilícitos, debieron de haberse presumido justamente ese origen por parte de quienes lo recibían en nuestro país, que eran los funcionarios, Ollantumala, Neiden Heredia, etcétera. Pero hay un elemento importante que también lo analizo mucho en las clases de lavado de activos. Es, si el día de hoy viene un gran empresario, o sea, una gran empresa transnacional financiera, y dice al partido político que toma los dineros para que financies tu campaña política, y uno va a decir, pues bueno, es una empresa reconocida, con hablamos de 2011, no hablamos de 2010, y 2011. Ese es el problema, Aaron, porque estamos hablando del 2011, 2016. En aquella época, hasta Marcelo Odebrecht venía con Lula. Venían con los presidentes acompañados, generando un sistema de confianza del financiamiento. ¿Cuánta gente participaba? Las de Feijoadas, con sus camisetas de Brasil, entonces, los periodistas. La sospecha de la ilicitud de los dineros debe venir de la mano de qué se conocía al momento mismo en la que se recepcionó los dineros. Porque si uno hace el análisis con los conocimientos que tenemos el día de hoy, es evidente que nadie debió de recibir esos dineros, ni siquiera para el financiamiento de una campaña política. Lo último, y con esto terminamos, muchísimas gracias, doctor. Alejandro Toledo podría cumplir prisión domiciliaria, ¿cree usted, después de cumplir los 80 años, debido a una decisión del Congreso de la República? Sí, el Congreso de la República acaba de emitir una norma, ¿no?, en el ámbito procesal respecto a que aquellos que tengan mayor
ostenten mayoría de 80 años hacia arriba, pueden, ante la emisión de una sentencia condenatoria, cumplir esa pena, que es efectiva, o con comparecencia con algunas restricciones, o bien en su casa, es decir, detención domiciliaria. Efectivamente. Y ya está la norma ahí, es decir, está vigente. Ello significa de que si se quieren acoger a esta medida, Alejandro Toledo tiene 78 años, podrían pasar 2 años más y luego el acogerse también a esta norma, y hay muchos otros que también están en esta situación y los jueces tendrían que aplicarla, salvo, como ya nos tienen a veces acostumbrado a realizar un control difuso y decir que esta norma, digamos, no debe de aplicarse. ¿Esto también alcanza a terroristas? Es que no hace una diferenciación, Aaron. Yo he leído muy detenidamente la norma y no dice que por delitos graves se excluirá este beneficio. Habla simplemente de mayoría de 80 años. Sí, ahora, para ponerlo en un contexto muy grave, imagínate que Abimael Guzmán siga vivo. Claro. No podría también acogerse tranquilamente, porque no hay ese candado de que se impide este beneficio a delitos graves. Yo quiero una última pregunta. ¿Por qué el gobierno no publica la ley que restablece la detención en caso de no flagrancia y va a esperar hasta el 14 de enero, cuando podría tranquilamente observarla si es que quiere o publicarla de una vez, ¿no? Mira, yo creo que quien sí se rectifica es el Congreso de la República. Dijeron, yo no debí derogar la norma de detención preliminar, pero quien no lo hace e insiste en ello es el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Tenemos a un vocero presidencial, Freddy Hinojosa, ¿no? Que también ha sido pasible de este pedido de detención preliminar. Tenemos algunos otros que eventualmente podrían estar vinculados a ello y el Ejecutivo no quiere hacer ningún esfuerzo para digamos, restituir esta norma. No, y además el ministro del Interior dice, no, pero la Fiscalía puede en todo caso pedir una prisión preventiva. No, oye, pero la prisión preventiva tienes que notificar al implicado, dar una audiencia, hasta eso ya no encontramos al Doctor Andy Carrión, le agradezco muchísimo su presencia en Altavoz Digital. Lamentablemente el tiempo nos quedó muy corto, estaremos convocándole en otro momento. Ya lo vemos en otros medios, ¿no? Estuvimos con Andy Carrión, abogado penalista, doctor en Derecho por la Universidad de Bonn, Alemania. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya volvemos.